Ahí puse a grabar yo también, Mari, te aviso por las dudas, chequea que vos Sí, estés me grabando salió el también. tuyo. Ajá, ahí está. Bien. Bueno, ahora sí, oficialmente, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bueno, qué linda tarde para empezar a hablar de de estas herramientas no mágicas o herramientas para crear magia en nuestra vida. Cuando estuvimos con Mari los otros días viendo de qué hablábamos en este Zoom y qué podíamos contribuir, estas 4 herramientas para mí es como la base donde podemos construir toda la magia que realmente cada uno de nosotros somos, un poco como estuvimos hablando ayer aquellos que nos siguieron en el live que hicimos, ¿no? Así que bueno, bienvenidos a este momento, a cualquier duda que tengan también nos pueden preguntar, y gracias. Sí, muchas gracias a todos. Y yo primero, antes de que empecemos a hablar, les haría una pregunta, si nos quieren contestar con micrófono o por el chat. ¿Qué es la magia para ustedes? ¿Qué es la magia para ustedes? Aquello que no se puede explicar. Muy bien. Muy bien, así me gusta. ¿Qué más? ¿Quién más? ¿Quién más quiere comentar algo? Marta dice que a veces no se puede explicar. ¿Para alguien más? Para mí, bueno, ya que nadie más nos cuenta, no importa. Yo voy a ponerle el pecho a las balas. Sí, lo voy a decir aquí. Para mí, tiene razón, dice Patricia. Para mí, la magia, y lo hablábamos ayer, es todo esto que somos, ¿sí? La magia para mí es el espacio, la magia para mí son las plantas, la magia para mí es mi casa, la magia para mí es mis clases, la magia es todo lo que nosotros somos capaces de ser y hacer, ¿sí? Y es reconocernos en ese espacio. Para mí, esa es mi propia definición de magia. La magia es todo lo que es. Para vos, Roxy, ¿qué es la magia? La magia es ese espacio donde uno se expande y es todo lo que cada uno es en todos los espacios que toca, habita, camina, ¿no? Con su propio toque, con su propia impronta, con su propia energía. Esa es la magia. Muchas veces por ahí buscamos que la magia sea, estrellas de colores o la varita mágica, y en realidad es mucho más simple y mucho más grandioso, porque es ese espacio del ser, ¿no? El espacio del ser de cada uno de nosotros. Para mí eso es la magia. Eso que toco con mis manos, esa planta que fui y me acerqué y la olí, y eso es magia. Esa cosa que un día caminé y la pude cambiar. Todo eso es magia. Entonces, bueno, es tan amplio y tan simple. Y otra cosa que es magia es todo lo que crea cada uno de nuestros pensamientos. Lo que pasa que hemos decidido que la magia solo es lo lindo, lo espectacular, lo grandioso, pero también estamos haciendo magia cuando estamos creando popis en nuestras vidas, porque también lo estamos creando nosotros. ¡Oh! Y tenemos una gran capacidad para crear popis. Entonces, ¿cuál es nuestra invitación? Con Roxy habíamos estado hablando de eso. ¿Qué invitación podemos hacer? Y bueno, a contribuir con todos ustedes a mostrarles cuáles son esas herramientas fáciles, pragmáticas, sencillas, maravillosas, con las cuales nosotros vamos cambiando. En vez de hacer magia para crear popó, vamos haciendo magia para crear una vida más fácil y más grandiosa. Así que, ¿están dispuestos a recibir eso y a recibirnos a nosotras? ¿Sí? Gracias. Y todo lo que no permita que esto sea fácil, gozoso y divertido, ¿lo podemos, por favor, destruir y descrear? Gracias. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 9 cortos chicos, pobat y más allá. Y ahora, antes de pasarle la palabra a Roxy, les cuento esto que dije.
es la varita mágica de Access Consciousness, es el enunciado aclarador, es el que nos permite ir más allá de la mente para poder cambiarlo todo. Ahora sí, Roxy, perdón. No, está bien. Y vos sabés que, bueno, ayer escuché algo en una de las clases de Access que me gustó mucho, poder implementarlo ahora, antes de comenzar en sí diríamos, la clase, que es todos los muros y barreras que tenés, ¿sí? Bien arriba, con todos los que estamos acá, en este Zoom, con los que los van a ver en el futuro, con nosotras dos que lo vamos a facilitar, y con la magia, ¿no? Las 4 herramientas para la magia, ¿sí? ¿Estarían dispuestos, por favor, a bajar esas barreras y pedir qué más es posible se presente ahora para nosotros? Gracias. ¡Yujú! Ahí está. Pero me gustó esto, ¿no? Lo escuché, anoche lo escuché y fue como, wow, nunca pedimos eso, bajar nuestras barreras. Siempre pedimos facilidad, siempre pedimos más conciencia, pero antes de hacer cualquier cosa, si pedimos bajar nuestras barreras para poder recibir el qué más es posible, es como, wow, fue un espacio completamente diferente. Gracias, Sí. Roxy, me Sí, encantó. sí, me gustó, tomé nota, dije, bueno, hoy se los comparto en el Zoom, porque me gustó muchísimo. Y bueno, ¿ustedes saben cuáles pueden ser esas 4 herramientas, ¿sí? O 4 elementos con los cuales nosotros podemos crear magia en nuestra vida? ¿Tienen una idea de qué se puede presentar? No, dice, por ahí hay un dedo. No veo una cara, pero veo un dedo que le dice a la palomita que no vuele. Bien. No, alguien No. que sepa, que se le ocurra, que piense, que... Si tomaron clases, cualquier clase de Access, los tienen que conocer. Nosotros se los vamos a mostrar hoy referidos a la magia, pero... ¿Cuáles son, Roxy? Está bien, no nos hagamos rogar más, digámoselo. No. Vamos a decírselo. Bueno, vamos a empezar con la primera herramienta. Y la primera herramienta es la pregunta. La pregunta. Los que han hecho clase de Access, lo que hablamos desde el primer clase de barras es estar en la pregunta. Ser la pregunta. ¿Sí? Estar todo el tiempo en ese espacio de la pregunta, sin respuestas, sin conclusiones, sin proyecciones, y todo lo que la pregunta a veces uno cree que es, ¿no? Si nosotros realmente empezamos a crear nuestra vida a través de la pregunta, lo que vamos a obtener son múltiples elecciones, o sea, elecciones múltiples. Entonces, la pregunta siempre te va a empezar a abrir algunas puertitas, yo te diría todas. Algunas, ¿no? Claro, te iba a preguntar, ¿algunas? Algunas, yo te diría todas, porque en realidad, cuando uno está en ese espacio de la pregunta, automáticamente hay en el universo esos entrelazamientos cuánticos que empiezan a moverse energéticamente para que empiece a crearse, actualizarse e instituirse de esa demanda o esa pregunta que estuviste emitiendo. Le paso la palabra a María. Sí. No, ¿saben qué imagen mental me estaba viniendo recién mientras Roxy hablaba? ¿Cómo podríamos un poquito graficar la pregunta? ¿Ustedes se acuerdan que hace mucho tiempo existían los almacenes de ramos generales? Ese lugar donde ustedes entraban y realmente había de todo, cosas que ni siquiera sabían para qué era, cosas que desde mi conocimiento no tenían ningún sentido, ningún valor, ninguna utilidad. Y uno hacía la pregunta, ¿para qué sirve esto? ¿O qué puedo comprar aquí? Y empezaban a aparecer cosas para hacer, cosas para aprender, cosas para tener. Entonces, ¿qué tal si nos hacemos la idea que el universo
es como ese gran almacén de ramos generales que está disponible para que nosotros entremos y digamos, ¿qué más es posible? Y entonces, wow, todas las estanterías empiezan a bailar y todas las cosas empiezan a mostrarnos todo lo que es posible con cada una de ellas, que quizás nosotros no nos hubiésemos imaginado, ¿sí? Entonces, ¿cuántas posibilidades? Fíjense, limitándolo a nuestra mente y a lo que significa un almacén de ramos generales, ¿sí? Cada uno de nosotros se puede imaginar un montón de cosas y hay un montón de cosas que no va a poder darse cuenta que existen ahí, pero que están. Entonces, ¿qué tal si con una pregunta abrimos nuestra capacidad de recibir todas las posibilidades que están disponibles y que aún no hemos considerado? Entonces, esa, digamos, es el inicio de la creación y de la magia. Piensen, si en lugar de decir, yo no puedo ir a Italia, ¿qué posibilidades tiene eso? Si en lugar de eso empezamos a preguntar, ok, ¿cómo puedo ir a Italia con facilidad? ¿Qué tengo que ser y hacer para ir a Italia? ¿Cómo sí puedo ir a Italia? ¿Dónde sí, si no es Italia, dónde sí me puedo divertir? ¿Dónde sí puedo ir a pasear? Entonces, vean cómo automáticamente las posibilidades se pueden empezar a mostrar. Bien, y eso de la pregunta y cómo se pueden empezar a mostrar esas posibilidades que están ahí, es porque en realidad nosotros estamos muy acostumbrados a vivir en un mundo limitado, o sea, no en un mundo, sino en una realidad limitada. O sea, limitada ¿por qué? Porque está creada de tal manera que es un status quo, que las cosas deben ser de cierta forma, ¿no? Entonces, esa realidad que está ahí, fija, es la forma con la que nosotros hemos venido funcionando. A partir de que, bueno, muchos comenzamos con esto de lo que es Access y demás, la pregunta es la que rompe el status quo de esta realidad. O sea, esto que es solidificado de esta realidad, esto que se solidifica como realidad, y que se solidifica porque además cada punto de vista que nosotros acercamos a esta realidad cada vez se hace más solidificada. En cambio, si nosotros hacemos preguntas, rompemos el algoritmo de esta realidad. Yo siempre digo, para mí, o sea, la pregunta es el lugar como magia que vamos a hacer para que esta realidad no pueda encontrarnos y no nos pueda solidificar además con sus propios puntos de vista de la forma en la cual ha sido creada. Entonces, ¿cómo hago magia? A través de la pregunta, haciendo preguntas, siendo la pregunta y no contestando la pregunta, ¿no? Y salir justamente de esta realidad que nos impone ciertas formas de donde tenemos que funcionar. Entonces, ahí ya comienza la magia con una pregunta. Solo con la pregunta comienza la magia. Exactamente. Y una de las cosas súper contributivas es darnos cuenta si estamos preguntando o si estamos concluyendo con un signo de pregunta, ¿sí? Así como decía Roxy, que esta realidad está solidificada, si nosotros hacemos un enunciado con un signo de interrogación, seguimos solidificando esta realidad. ¿Cómo sería darnos cuenta si estamos haciendo una pregunta o si estamos haciendo un enunciado con un signo de pregunta? Es, por ejemplo, ¿cómo puedo bajar de peso con facilidad? Eso no es una pregunta, porque ahí ya hay una presunción, una decisión, una definición que este peso está excedido, que hay un exceso de peso, ¿sí? Entonces, ¿cómo puedo bajar de peso? Significa que hay peso de más. Entonces, ¿cómo sería la pregunta? Cuerpo, ¿cómo te gustaría verte? Sin tener la decisión de cuál es el cuerpo correcto, de cuál es el peso correcto, de cuál es el peso ideal o el cuerpo ideal. ¿Alcanzan a notar esa diferencia? Roxy,
totalmente. ¿Qué otra pregunta podría ser una pregunta, o sea, un enunciado disfrazado de signo de pregunta, un enunciado con un signo de interrogación? ¿Se te ocurre alguna otra? Y una pregunta que es, en realidad, que no es pregunta, es cuando yo, como vos bien decís, coloco siempre algo como quiero yo crearlo, de la forma que yo lo quiero crear y de la forma que quiero que se muestre. Entonces, cuando pongo todo eso dentro de una pregunta, deja de ser una pregunta. Exactamente, porque estoy esperando, antes de hacer una pregunta, ya tengo un resultado predefinido, lo que yo quiero que se muestre, ¿sí? Entonces ahí es donde nosotros, en realidad, le estamos quitando las posibilidades a la pregunta, porque ¿qué tal si mi cuerpo no requiere bajar de peso y simplemente requiere estilizarse, ¿sí? Requiere cambiar su forma, nada más? Entonces no estamos permitiendo que me pueda mostrar tanto mi cuerpo como el universo todas las posibilidades disponibles de cómo mi cuerpo le gustaría verse, ¿sí? Entonces, tenemos que estar presentes con eso, porque muchas veces decimos, yo hago preguntas y las cosas no se actualizan o no cambian. ¿Están haciendo una pregunta para abrir posibilidades o están haciendo una pregunta para obtener eso que ustedes decidieron que es lo que es mejor para ustedes? ¿Sí? No es cómo me tomo el fundamento con Roxy o con Mari, no, es qué clase me va a contribuir o cómo va a ser mi vida en 500 años si tomo esta clase y cómo va a ser mi vida en 500 años si no la tomo. Fíjense que es diferente, porque ahí ustedes no están eligiendo desde la conclusión, ¿cómo tomo la clase con Roxy o con Mari? No, es qué clase, ¿sí? Y si es el fundamento, ok, ¿con qué facilitador? Y si es con tal facilitador, ¿en qué momento? Entonces, van siempre permitiendo que todas las posibilidades se muestren. ¿No, Roxy? Claro, y otra de las cosas que nos pasan con esto de que todas las posibilidades se muestren, justamente es, si yo, por ejemplo, hago una pregunta y digo, si yo hago esto, voy a entonces a obtener esto otro, ya también dejo de ser pregunta y dejo de ir a las posibilidades, sino ya estoy yendo a una linealidad. O sea, esto se va a crear de esta manera. Entonces no es magia, ya es algo que está predefinido. O sea, ¿cuántas cosas nosotros creemos que estamos haciendo una pregunta y en realidad estamos teniendo algo predefinido? Algo que ya está puesto antes, ¿no? Y creo que estoy haciendo la pregunta. Es empezar también a estar presente con esto. O sea, nosotros cuando hacemos una pregunta tenemos que tener en cuenta que el universo es un lugar totalmente ilimitado, con posibilidades ilimitadas, ¿sí? Y eso también vamos a tener ahí, esas posibilidades ilimitadas. Entonces, si yo lo hago lineal la pregunta, si yo hago esto, voy a tener esto, ya dejó de ser pregunta. Ahora, si yo me empiezo a abrir a más posibilidades, empiezo a crear desde la pregunta, recordando que la pregunta está para que nosotros tengamos conciencia, no para obtener una respuesta. O sea, básicamente es eso, llegar a la conciencia de algo, llegar a la conciencia energética de ese algo, incluso, que no tiene ni siquiera que ver con las palabras, sino con la energía de lo cual yo estoy haciendo la pregunta. Por eso siempre, cuando nosotros decimos esto del pide y se te dará, siempre me acuerdo de esta palabra, que el pide es la traducción de la palabra en inglés que dice ask, que significa, perdón, demanda, ¿no? De una demanda que tiene que ver con una demanda o una pregunta que le estoy haciendo al universo, como el pedido ese. ¿Sí? Entonces, esa demanda es una demanda también energética que yo hago al universo. Entonces tenemos que estar muy presentes con la energía de eso, ¿no? Que yo estoy preguntando, por lo que yo estoy preguntando, por lo que yo estoy demandando. Y al estar presente con esa energía, cualquier cosa que se me presente, porque después vamos a ir viendo las otras herramientas y que están hiladas una con la otra,
Cualquier cosa que se me presente energéticamente equivalente a esa energía de la pregunta, bueno, ahí es cuando nosotros decimos, sigue la energía. Voy a tomar un poquito de agua y vengo. Mientras tanto vos seguís, María. Dale, dale. Y eso que dice Roxy es totalmente congruente con los que han tomado clase de barras, la tienen en los manuales y muchas veces no le damos ni 5 de bolilla. Y es la pregunta que a mí realmente me enseñó, o me mostró, no me enseñó, me mostró qué es la magia, ¿sí? La pregunta es, ¿cómo me gustaría que fuera mi vida? Y ustedes háganse esa pregunta todos los días y perciban qué energía tienen. No necesitamos saber el cómo desde nuestra mente cognitiva. Perciban la energía de esa pregunta. Si ustedes están dispuestos, podríamos en este momento simplemente bajar nuestras barreras, bajar nuestras barreras, bajar nuestras barreras y pedirle a nuestro cuerpo que nos muestre cómo me gustaría que fuera mi vida. Para mí, mi pecho se hace así, ¿sí? Es como que tengo esta sensación de grandiosidad, de esa energía exuberante. Esa es la forma en la que a mí energéticamente me gustaría que fuera mi vida. ¿Cómo la voy a crear? Haciendo más preguntas, no decidiendo y computando, como decía Roxy, que si trabajo tantas horas por día y hago tal y tal cosa, entonces voy a conseguir tener $1.000.000 que va a ser lo que me va a permitir viajar y crear. No, la pregunta es, ¿cómo me gustaría que fuera mi vida? Entonces, basándonos en esa pregunta que realmente es mágica, podemos empezar a ir haciendo diferentes elecciones. Entonces, como les decía recién, en lugar de cómo llego a Italia, supónganse, es ¿a qué lugar me puedo ir de vacaciones que sea una contribución para mí? O, ¿verdad? ¿Cómo va a ser mi vida en 500 años si voy a Italia? ¿Verdad? ¿Cómo va a ser mi vida en 500 años si no voy a Italia? Y entonces perciban, la que tenga una energía más parecida a esa energía de cómo me gustaría que fuera mi vida, va a ir creando esa elección, esa vida que yo estoy eligiendo, ¿sí? Ahora, si yo digo, ¿cómo va a ser mi vida en 500 años si me voy a Italia? Y eso me contrae, y lo más probable es que yo vaya igual a Italia y la pase como la mona, o suceda algo, me tenga que quedar varada. ¿Te suena, Roxy, de algunas experiencias que hubo? Tuve experiencias, tuve. Entonces, de eso se trata cuando hablamos de crear nuestra vida y nuestra realidad desde la pregunta. Es lo que Roxy decía, el pide y se te dará. Es hacer la pregunta y recibir la contribución de lo que eso va a crear, aunque no sepamos cómo se va a mostrar. Sí, Carmen, abrite el micrófono, por favor. Hola, buenas tardes. Hola, Carmen, buenas tardes. ¿Qué tal? Dice usted una pregunta. Para llegar al nivel al que ustedes están, ¿qué clases hay que tomar? ¿Las puras barras, fundamento, otras cosas? ¿O cómo le hacen para percibir y facilitarnos así como nos facilitan? ¿Puedo, No, que Roxy? Por supuesto. Mira, hay dos aspectos acá de tu pregunta. Para llegar a ser facilitadora certificada, sí, hay un montón de clases que tenés que tomar que se requieren y que las podés encontrar en la página de Access. Para tener conciencia de tus elecciones y de las herramientas, solo tenés que tener la disposición, ¿sí? Y aunque parezca, no sé, ¿qué palabra? No me sale una palabra para definirlo, es solo tener la disposición. Es la disposición a reconocer que una pregunta abre posibilidades. Es la disposición. ¿Vos has tomado clase de barras? no, pero estoy en ese proceso que yo sí quiero, pero haga de cuenta, o sea, yo quiero y no lo hago, ¿verdad? Las barras primero. Ok. Pero dice usted pregunta, pero yo le estoy preguntando porque haga de cuenta, usted me facilita, o las veces que yo lo he visto, me abre el espacio de conciencia para lo que yo requiero.
Entonces haga de cuenta, como digo, si no me conoce y cómo abre ese espacio y qué clases, o sea, sí me gustaría hacer eso que usted hace. En O sea, realidad, el espacio no te lo abrimos nosotras, el espacio Bueno. lo vas abriendo vos cuando vas reconociendo a través de una pregunta, ¿sí? Roxy te puede decir, bueno, ¿verdad? ¿Estás dispuesta realmente a tener más conciencia? Y entonces vos vas a darte cuenta si tu cuerpo, tu realidad o tu ser se expande, es que sí, si te hace así chiquitita, es que no. Nosotras hemos ido aprendiendo eso más allá de las clases, por eso te lo quería explicar. Las clases no te van a dar la conciencia, las clases te van a dar herramientas que vos podés utilizar para expandir tu conciencia, ¿sí? Nosotros tenemos personas que toman 100.000 clases y nunca salen de determinado espacio porque no están dispuestas a reconocer todo su poder, a reconocer toda la capacidad que tienen de cambiar cualquier cosa y están poniendo ese poder y esa energía en algo o alguien más. Entonces, nuestra invitación, calculo, igual ahora le voy a dejar a Roxy si quiere responderte, pero nuestra invitación es a que empieces. Primero, en las redes está lleno de clases gratuitas, herramientas, Zooms, todo eso. Es qué es lo que vos estás buscando, ¿sí? Empezá a preguntarte, ¿verdad? ¿Qué estoy buscando? ¿Verdad? ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Verdad? ¿Qué clase me va a contribuir? Y cuando vos empezás a hacer esas preguntas, las cosas empiezan a aparecer, ¿sí? En tu vida. O alguien te va a llamar, o alguien te va a invitar, o va a aparecer un dinero que creías que no tenías y vas a elegir la clase. Es estar dispuesta a recibir la conciencia. Y la conciencia es simplemente eso, es darme cuenta. Y darme cuenta también donde yo me estoy negando a algo, ¿sí? Porque por ahí vos decís, sí, como decías recién, yo digo que quiero tomar las clases, entonces yo te digo, mira, en tu país tal persona da clase y vos me decís, sí, pero no, es que es muy caro, yo no tengo plata. Entonces, ¿qué estás eligiendo? ¿La justificación o empezar a preguntar, ok, quiero esto, ¿cómo hago para tenerlo? ¿Qué se requiere de mí? ¿Qué personas están dispuestas? ¿Dónde tengo que ir? ¿Con quién tengo que hablar? ¿Qué más puedo hacer? Y entonces vas abriendo vos la puerta para que esas posibilidades se empiecen a mostrar, ¿sí? Y ahí lo otro, lo último, Roxy, ya dejo, ya suelto el dale, micrófono. tranquila. No. Escucho. Y ahí cuando empiezan a aparecer cosas es darte cuenta, es lo que decía Roxy, tenemos que estar presentes con lo que estamos pidiendo para reconocer lo que el universo nos está mandando. Si vos decís, ¿cómo puedo hacer para tomar una clase? Y no sé, te hacen un descuento en una compra, en lugar de decir, bueno, ¿en qué me puedo gastar esto? O voy a comprar esta otra cosa, podés preguntar, ¿esto es parte de lo que estaba pidiendo? Porque a lo mejor es parte del dinero que requerías para tomar la clase, ¿sí? Salir del piloto automático y seguir estando en la pregunta. Es que le quito el micrófono porque hace mucho ruido. Ok, entonces eso. No, es que yo digo, ustedes así saben mucho, entonces nos abren un espacio de conciencia. Y digo, ¿cómo aprendieron a eso? Si con las puras barras o en base a otras clases. Esa era mi pregunta, pero ya me respondió. O sea, el espacio de conciencia mío. Sí, permiso, Mari. Un poco Sí. que lo que vos decís, Carmen, sí hay más clases tomadas, no es que no hemos tomado más clases. Hay muchísimas clases tomadas y muchísimas clases que seguimos tomando. O sea, no es que nos quedamos. Entonces siempre, como esto de la conciencia es una actividad que también tiene que ver con que también todo va cambiando, porque a medida que se va moviendo la energía, hay muchas cosas que empiezan a cambiar de lugar y de la forma en la cual se procedía antes es distinta a la que se procede ahora, entonces uno está todo el tiempo en ese espacio de facilitación, como bien vos decís,
y también en ese espacio de poder estar presente con lo que se requiere. O sea, una vez que uno agarra como este entrenamiento, ¿no? De haber tomado algunas clases y estar presente con lo que la persona está hablando, ahí es donde se hace este espacio de facilitación nuestra a través del espacio de quien pide una facilitación. Porque quien pide una facilitación ya tiene una conciencia, y lo único que nosotros hacemos es facilitar que esa conciencia llegue de forma a lo mejor más fácil para que la vean nada más, pero no es que no está en cada uno de ustedes. Nosotros solamente lo que estamos haciendo, por eso somos facilitadores, empoderando al otro a saber lo que ya sabe, no lo que yo sé o lo que sabe Mari, sino lo que vos sabés, Carmen. Muchas gracias. Un placer. Perdón. Y a eso siempre, siempre, siempre a tu conciencia vas a llegar a través de una pregunta. Siempre a tu conciencia vas a llegar a través de una pregunta. Por eso es esta invitación que nosotros les estamos haciendo, que pueden ser la magia que verdaderamente son, que pueden crear magia en su vida haciendo una pregunta, ¿sí? Cuando ustedes estén percibiendo algo en su cuerpo, bueno, ¿qué es esto? ¿Qué información hay aquí? ¿De qué me tengo que dar cuenta? ¿De qué puedo ser consciente? ¿O de quién es esto? ¿Sí? Porque a veces todo lo que percibimos en nuestros cuerpos ni siquiera es nuestro. Entonces, se trata de eso, de hacer una pregunta para ir entrando en la conciencia de lo que es para vos, ¿sí? Recién, ¿se acuerdan cuando empezamos que preguntamos qué es la magia para ustedes? Y la magia para cada uno de nosotros puede tener una definición diferente. Entonces, ¿qué es tu conciencia? Es eso, ese espacio donde vos empezás a reconocer qué es lo que es verdad para vos, ¿sí? Aunque no lo sea para nadie más en el universo. Entonces, a eso es al espacio a donde nosotros los invitamos. Quizás sí, como decía Roxy, sí hemos tomado un montón de clases, pero en todas las herramientas que volvemos a ver en cada una de las clases que tomamos son estas: la pregunta, la elección, la posibilidad y la contribución, ¿sí? Siempre, siempre, siempre partimos de ahí. Después te vas dando cuenta de más cosas, porque es como cuando aprendes a tejer. Al principio tejes y por ahí te saltas un punto y no te diste cuenta, y cuando vas tejiendo más te das cuenta, ay, ahora me salté un punto y volvés, o puedo hacer un derecho y un revés y crear otro punto, ¿entendés? Eso sí se va adquiriendo con la práctica, pero la base es siempre la misma: hacer una pregunta y reconocer cuál es tu saber. Todo lo que es ligero para vos es la verdad para vos, todo lo que es pesado y te contrae no es verdad para vos. Entonces vas buscando y vas creando, y ahí de verdad que ahí vas a encontrarte con tu conciencia. Claro. Gracias. Gracias. Un placer. Un placer. Oiga, ¿y las que llevan procesos de cuerpo, esas qué? ¿Esas qué diferencia tienen? Son clases que ya tienen, o sea, tienen un proceso de cuerpo específico donde te enseñan a activar una determinada energía en el cuerpo que ya está presente en el cuerpo. Es otra herramienta, diríamos, de Access. Gracias. En realidad, Access en sí es una gran caja de herramientas, ¿sí? Cada una de estas que nosotros vamos mencionando son herramientas que abren distintas posibilidades. Es como, literal, como una caja de herramientas de la casa, ¿sí? Vos por ahí tenés que sacar un tornillo. Entonces, bueno, lo lógico es que primero vas con el destornillador, pero si el destornillador no anda, y vas a intentar con una pinza, y si la pinza no anda, vas a meterle el taladro. De alguna forma vas a encontrarle la vuelta para sacar ese tornillo. Bueno, eso es Access Consciousness. Es una gran caja de herramientas que te permite tener una vida más fácil, más gozosa, más abundante y todo eso. Y parte de esas herramientas es esto: reconocer la magia que verdaderamente somos. Así es. Gracias.
Un placer. Un abrazo. Un placer. Bien, y un poco siguiendo hablando con esto de la pregunta, y cuando nosotros muchas veces queremos cambiar algo en nuestra vida, tener justamente esa disposición de preguntar qué se requiere para que algo cambie, eso va a cambiar. Ahora, si yo simplemente veo que hay algo que no está funcionando y voy a una conclusión y me quedo chiquita con esa conclusión y no hago preguntas, seguramente no va a cambiar. Entonces también es magia esto de estar en la disposición de preguntar qué se requiere, por ejemplo, para que algo cambie y para que ese cambio se actualice, ¿sí? De forma más práctica. Yo soy para mí es como práctico, pragmático, rápido. Eso es lo que tiene Access, ¿no? La rapidez. Y entonces ahí es el lugar donde cada uno de nosotros funcionamos. También, ¿no? Es esta magia, hacer que algo cambie. ¿A través de dónde? A través de hacer la pregunta. Y estar dispuestos a ese cambio, ¿no? Estar totalmente dispuesto a ese cambio. Por eso muchas veces... Algo, Roxy, que vos dijiste hace ratito, sí. Que cambie es que cambie, no es como yo quiero que cambie. Claro, sí, sí. Ese era el recordatorio de eso que vos dijiste, porque es súper interesante. Sí, porque bueno, también no es la forma, como siempre decimos, en la que va a cambiar, sino no sé cómo se va a mostrar. Simplemente va a ser el cambio. ¿Sí? Y ese cambio, esa pregunta que nosotros podemos ir haciendo, es miles de preguntas que podemos hacer, pero la más simple de todas y la básica que aprendimos en Axi es ¿qué más es posible? Que a pesar de que algunos creen que nosotros tenemos 1500 clases tomadas o la que sea, yo creo que es la que tenemos agendada, ¿no? ¿Qué más es posible o cómo puede mejorar esto? Y eso sí. crea magia realmente también. Porque no ¿Cuántas veces nos pasa, Roxy, que estamos en una clase avanzadísima y ven hogar y dicen, les vamos a compartir una herramienta espectacular que hemos descubierto, y nosotros nos quedamos todos así y dicen, ¿qué más es posible? Y como, ¡oh, Dios! Cierto que esa era la pregunta. Es la pregunta porque siempre está haciendo una invitación a algo diferente. Exacto, exacto. Y para esa invitación de algo diferente, siempre, siempre otra vez vuelve esta palabra que es pregunta. Pregunta. De los que están acá, ¿qué preguntas tienen favoritas que hayan visto de Access, que nos quieran contar? A ver, a ver. Dale, Romy, sacate el micrófono. Hola. Hola, Romy. No, ¿cómo están? Yo uso esa, la qué más es posible y cómo puede mejorar, son las dos, es como el comodín. Ajá. Bien. Después, ¿Alguien más? dependiendo de la situación, por ahí uno hace otras preguntas, pero de acuerdo a la situación. Claro, de acuerdo a lo que se presente. Claro. Sí. Pero fíjate que la que te abre a que algo más se presente es esa. Si algo está fantástico, ¿cómo puede mejorar esto? Y entonces permitís que sea extremadamente fantástico, ¿sí? O súper fantástico. Y más y fantástico si algo aún. está horrible, claro, y si algo está horrible, ¿cómo puede mejorar esto? Y entonces estamos permitiendo que algo cambie y que algo se muestre. El tema es salir de eso que decía Roxy, salir de la conclusión de cómo, desde mi mente, se tiene que mostrar, ¿sí? El cómo puede mejorar esto no es para que tengamos la forma y la estructura, es para que abramos las posibilidades de cuántas cosas están disponibles para que eso cambie, y que cambie como sea que cambie, no como a mí se me da la gana que cambie, ¿sí? Sí. Así es, así es. Ahí Lorena levantó la mano. Lorena. No sé. Hola, sí. A mí la pregunta que más me ha gustado es, ¿qué más es posible aquí que antes no lo era? Ajá. Bien. Aunada también a la de que, ¿cómo puedo mejorar esto? Genial. ¿Y Bien. cambia algo cuando haces esa pregunta? ¿Te ha servido para
cambiar. Sí, sí, sobre todo, por ejemplo, yo de profesión soy ingeniera industrial, me gusta mucho el trabajo que estoy desempeñando. En estos momentos estoy en un proyecto que desde un principio manifestó no quererse desarrollar, cosas ahí que haciendo preguntas precisamente, y sobre todo esta pregunta, además la de qué es lo que, qué es lo que no estoy viendo, qué es lo que hay aquí que no estoy viendo. Wow. Empezó como a fluir. Entonces sí, puedo decir que sí cambia. Qué bueno, muchas gracias. Gracias por compartirnos. Bien. Hola Fanny, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Hola, Bien, Fanny. Qué lindo verte. bien. Sí, estoy un poco Te alejada extrañamos, sí. con el trabajo y bueno, porque también hace 15 días atrás me tuve que operar de la cadera, así que bueno, ahora estoy en reposo, por eso también tengo más tiempo. Pero todo bien, todo bárbaro. Bien. Sí, bueno, yo las preguntas que utilizo también son, ¿qué más es posible? ¿Cómo puede mejorar esto? Y después cuando algo se da, decirle al universo más de esto, por favor. Y también Bien. una parecida a la que decía Lorena, es que, a ver, cuando pasa algo que uno lo ve como algo malo, que no es conveniente, entonces sí, ¿qué hay de bueno en esto que no lo puedo ver? Y por lo general después aparece algo siempre, ¿no? Que esto que creíamos tan malo, en definitiva termina trayendo, o no siendo tan malo, o trayendo una cosa favorable. Entonces, porque a veces las cosas pasan y desde nuestro punto de vista es malo, pero después aparece algo que, esto era lo que había dentro de todo esto que no era tan malo, ¿no? Hay de bueno en esto que no lo puedo ver. Ajá. Genial. Y ahí fíjate, Fanny, que aunque no apareciera en ese momento nada, ya salís de la energía contraída y cerrada de esto es terrible, para abrirla. Cuando uno pregunta, ¿qué hay de bueno aquí que no estoy viendo? Aunque en ese momento no lo pueda recibir, ya salió de ese espacio contraído y cerrado en el que estaba cuando creía que esto es terrible. Claro, Entonces, solamente es malo, claro. claro, No puede cambiar, siempre, no va a haber nada bueno. claro, Sí, sí. siempre una pregunta nos va a invitar a una posibilidad diferente, aunque no sepamos cuál es, o quizás se muestre dentro de 10 años. Claro. Sí, 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 porque no es así instantáneo, pero en un momento uno lo puede ver después. Sí, sí, muy bueno. Gracias, Fanny. Gracias, Fanny. Mira, Patricia escribió, dice, ¿qué puedo hacer diferente hoy para puntos suspensivos? Bien. Alejandra, Bien. bueno, dice que se tiene que ir, nos dejó gracias, y Carmen dice a quién le pertenece esto. Genial, gracias por compartir. Ahí, Mamá, ¿dónde está papito? Voy a cerrarle el micrófono a Marce. Ahí está. Ahí está. Bien. A mí yo quisiera compartir esto, o sea, Sí. de todas las preguntas que han dicho las chicas, comparto plenamente, porque uno empieza con qué más es posible, cómo puede mejorar esto. Lo que yo disfruto de la pregunta es que cuando la hago, quito el control de las cosas. Entonces, la esperanza a que todo va a ser mejor es increíble cómo me libera. Entonces, lo magnífico para mí de la pregunta es eso, o sea, salir del control y confiar. O sea, la largo a la pregunta, siempre tengo en cuenta la energía también. O sea, cuando a veces, ¿qué más es posible? No, ahí nomás la cambio y digo, ¿qué más es posible? Porque sé que la energía es lo que llega. Largo y confío, pero instantáneamente me desenfoco. Entonces, para mí las preguntas, realmente todo lo que ustedes han dicho es así, lo vivo. Crea infinitas posibilidades. Desde que yo he entrado
con estas herramientas que he incorporado a mi vida, no tienen idea la liviandad con que vivo. ¿Por qué? Porque al hacer la pregunta es, ¡guau! Se me van todos los problemas. O sea, en el momento que la hago a la pregunta, confío tanto que eso va a cambiar o que va a ser lo mejor o que ya va a venir algo que para mí es muy liberador. Yo era muy controladora por eso, controladora en querer la estructura, en querer tener todas las respuestas ya, en querer hacer todo para... Y al sacarme todo ese peso, que lo he logrado gracias a la pregunta, vivo muy liviana, o sea, muy tranquila de esperar respuestas, de definir, concluir, todas esas cosas que uno a veces cree que es muy responsable cuando está controlando. Y no es así. Puede ser muy responsable y tener una vida súper exitosa si vos confías. Sí, como decía recién Roxy, en el universo cuántico se acomodan todas las cosas y te viene lo que te tiene que venir. Entonces, la aceptación, la permisión a eso es fabuloso. Eso quería compartirles, chicas. Gracias, Marta, muy lindo. Y esto de compartir, de preguntas y demás, a veces también, vos decís, no sé qué pregunta, porque cuántas veces, ¿qué pregunta tengo que hacer? Y bueno, justamente, ahí pueden preguntar cuando no saben qué preguntar, ¿qué otra pregunta podría ser aquí? Para también abrir ese espacio, ¿no? ¿Qué otra pregunta puedo hacer aquí? Para ver qué se abre ahí como espacio. A mí hay una que me gusta, que es, ¿qué tengo que ser o hacer diferente para crear una realidad diferente? Esa me encanta a mí hacerla. Exacto, porque cuántas veces queremos crear una realidad diferente, pero haciendo siempre lo mismo. Qué lindo, ¿no? Qué divertido lo nuestro. Qué divertido. Y crear eso, ¿no? O sea, totalmente de abrir tanto lugar, tanto espacio, donde cambiar la realidad de no seguir haciendo lo mismo. Porque cuando sigo haciendo lo mismo una y otra vez, voy a obtener los mismos resultados, ¿no? Eso ya lo sabemos. Gracias, dice, me tengo que retirar. Magnífica, está refrescada. Genial. Bueno, Evangelina, vamos a estar la semana que viene, el día 1, con la siguiente herramienta, ¿no? Así que están obviamente todos invitados al mismo Zoom. Y sabes, Roxy, otra forma en la que podemos destrabar y desatorar nuestra vida con una pregunta. ¿Cuál? Es, por ejemplo, cuando estamos enojados o estamos con algún problema o ante un tire y afloje, como digo yo, con alguna persona, podemos también salir de ese espacio con una pregunta. ¿En qué estoy queriendo tener razón? Y entonces ahí puedo ver qué es lo que estoy defendiendo. Y esa sería otra pregunta. ¿Qué estoy defendiendo aquí? Entonces, fíjense que en lugar de esto es así, me hacen enojar, yo tengo razón y es una energía que lo único que hace es contraernos y solidificar esa situación que está sucediendo en ese momento, si nosotros empezamos a hacer una pregunta, por ejemplo, ¿qué energía se requiere aquí? ¿Cuántas veces podemos simplemente salir de un espacio con hacer la pregunta, ¿qué energía se requiere aquí? O ¿estoy queriendo tener razón? ¿Sí? ¿Dónde estoy queriendo tener razón? ¿Esto es la verdad? ¿Sí? Entonces, fíjense que siempre la pregunta es la que va como desatorando y abriendo nuevas posibilidades, ¿sí? ¿Estoy queriendo tener razón? Ups, y ahí se van a dar cuenta cuántas veces simplemente nos metemos en, como decimos en Argentina, en camisa de 11 varas, porque creamos un problema solamente para defender nuestra razón. Si no tuviera que tener razón, ¿qué otras posibilidades habría aquí?
Y entonces, siempre otra vez, una pregunta va abriendo nuevas posibilidades y esas posibilidades van a permitir otra pregunta y así vamos de pregunta en pregunta para ir creando magia en nuestra vida. ¿No sería más fácil, en vez de pelearme con alguien y estar embroncado y encabronado durante una semana porque yo soy el que tiene razón, empezar a hacer preguntas? Bueno, ¿estoy queriendo tener razón? ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? ¿Cuál es la verdad aquí? Empezar a hacer preguntas nos va a sacar de ese lugar de estar tan encabronados. ¿Cuánto más fácil es nuestra vida saliendo de esa energía de rabia, de enojo, de impotencia que nos da solo el querer tener razón, en lugar de hacer una pregunta? O sea, ¿cuántos pasos, ¿no?, nos facilita la pregunta? ¿Cuántos lugares de mayor facilidad nos da la pregunta, ¿no? Y muchas veces cuando, por ahí como, bueno, también, las cosas no se muestran, no aparecen, o a veces incluso también puede ser que se te traben o lo que sea, pueden preguntar qué hace falta para que esto sí ocurra. ¿Y qué puedo hacer diferente que nunca he considerado que permitiría que esto ocurra? Y seguimos haciendo preguntas y vemos después con el correlato de lo que vamos a ver en los otros Zoom, para realmente llegar a esa situación o que eso ocurra, e incluso hacer muchas más preguntas con respecto a si esto ocurre, si lo elijo, si es ligero, si es pesado. O sea, tenemos un montón de condimentos, ¿no? Pero viendo esto, es estar ahí, ¿no?, en ese espacio de la pregunta que me trae conciencia y estar presente con la energía de la pregunta para seguir la energía para eso que quiero, ¿no? Ay, Roxy, no les cuentes todo eso, que van a crear magia en sus vidas. Ay, qué pero lindo, por favor. Pero Roxy, magia, era el secreto magia. mejor guardado ese. Bueno, ¿y qué nos cuentan? ¿Preguntas? Hablando de preguntas, ¿alguna pregunta? ¿Algo más? Parece que no hay preguntas. A ver. A ver. Yo no sé si es una pregunta lo que les quiero hacer. Tal vez pido una facilitación para esto. Me pasa que programo clases y hago preguntas. Y ustedes saben que yo soy sola aquí en Santiago con respecto a ser facilitadora. Y observo que nadie se inscribe, y el motivo fundamental por el cual no, la excusa perfecta es muy caro, Santiago no es para eso. No son mis puntos de vista, son los puntos de vista que me muestra la gente. Entonces yo me quedo como, y bueno, no tengo respuestas para eso. Hay gente que me dice, no, es la cuarta parte de mi sueldo, que esto es muy caro, y por más que yo les diga, si la eliges, fíjate, voy a elegir, el universo se va a acomodar para vos, nada, o sea, veo que la gente no la elige a las clases. Y eso, la verdad que para mí, si no hubiera sido por las preguntas y porque respeto el interesante punto de vista de las personas, creo que me hubiera bajoneado bastante. Pienso y digo, bueno, no lo eligen y punto. No estoy cuestionándome que no me eligen a mí, que sí, la verdad que no hay plata, porque yo, sinceramente, sin plata me he ido a hacer clases. O sea, yo he tomado en un mes las 3 clases y no me llueve la plata, es elegido siempre. Pero aquí me pasa que no es como que no le eligen a las clases. Todos preguntan, pero cuando les digo el precio,
quedan ¿Puedo ahí. hacer una pregunta? Sí. Sí. Y, ¿verdad? ¿Santiago es el único lugar donde vos podés dar clases? No, Ok, entonces todo donde estés decidiendo y computando que porque vivís en Santiago del Estero es ahí donde tenés que dar las clases, que no te permite ver las infinitas posibilidades. ¿Lo podemos destruir y descrear ahora, por favor? sí, por favor. Gracias, acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 9 cortos chicos y más allá. Y entonces la pregunta ahí sería, ¿qué lugares sí están disponibles para que yo dé clase? ¿A dónde sí puedo dar clase? Y lo otro es, aunque vos no creas, a ver, ¿verdad? ¿No tenés ningún punto de vista sobre el dinero? Tengo. Ok, entonces empecé a preguntar qué personas sí están dispuestas a pagar, qué personas sí, porque ahí vos vas a cambiar la energía. Vos ya decidiste que en Santiago la gente no quiere pagar. Vos ya decidiste por todo eso que te cuentan, ¿no? Entonces, ¿con qué personas te encontrás? Y con las que validan tu punto de vista. Aunque vos creas que no tenés un punto de vista. Es como un círculo vicioso. Vos recibís el de ellos y te lo comprás y a la vez les traspasás porque ellos perciben también esa energía que está en vos, ¿sí? A ver, vos estás percibiendo su energía, pero a la vez ellos están recibiendo también tu percepción de eso. Entonces se convierte como en un círculo vicioso. Entonces empezá a ver qué otras preguntas podés hacer, qué puntos de vista podés dejar ir, qué estás defendiendo por ahí con eso con la falta de creación de clases o de personas que asistan a tus clases y empezá a desglosar todo eso. Roxy, vos también tenías una pregunta. Sí, lo que yo le iba a preguntar a ella, eso, justamente, ¿cuáles eran sus puntos de vista, ¿no? Con respecto a lo que es el dinero o a lo que es una clase. Vamos puntualmente, no hablemos del dinero en general, a lo que sale una clase de Access, ¿no? Y entonces, esto que tan nuevito salió ahora en Access, que estás evitando y que estás defendiendo con respecto al valor de una clase de barras. Y todo lo que te surja ahí, hacele poco y poco. ¿Sí? ¿Qué estoy evitando? ¿Qué estoy defendiendo? ¿Sí? Y bueno, y a ver qué se muestra, qué futuro se puede mostrar para Santiago. Y todos también, los lugares donde ya decidiste, concluiste, proyectaste, controlaste, que en Santiago sos la única y que no puede haber nunca más ninguno más por toda la eternidad, porque la gente no quiere pagar. ¿Estarías dispuesta a destruirla y descrearlo, por favor, por toda la eternidad? Sí, sí, sí. Ok, bien, acerté, equivocado, bueno, malo, poipoc, todos los 9 cortos chicos, Pobat y más allá. Justo Gracias, eso le iba a decir, que todos los lugares donde decidiste que sos la única, que te impide que el resto de la gente pueda querer eso que vos tenés, lo podemos destruir y descrear. Gracias, acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 9 cortos chicos y más allá. Fue la energía como más potente de todo lo que dijiste, eso de soy la única, porque aparte lo hemos hablado en otras clases y es soy la única, entonces, ¿cuánto vos misma estás creando que nadie más elija clases para seguir siendo la única? Todo lo que eso trajo, todo lo que eso hizo surgir, lo podemos por favor destruir y descrear. Sí, por favor. ¡Sí! Gracias. Todo equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 9 cortos chicos y más allá. Yo cuando digo la única es porque digo, ay, me siento solita, no puedo hacer intercambio, no puedo hacer... Eso es así. Ay, si yo tuviera una compañera aquí, podríamos hacer eso. Ay, si yo tuviera 2 practicantes al menos que salgan de mi clase, podría hacer tal cosa. Ay, ahí está mi energía. Claro, y en lugar de eso, en lugar de pensar que los practicantes tienen que salir de tus clases y que vos estás solita, por eso empezá a pedir
¿Qué personas sí pueden hacer intercambio conmigo? ¿Dónde están? ¿Quién te dice que vamos todos a pasear a Santiago? Y Vamos a hacemos ir. intercambio Ya con te vos. dijimos que vamos a ir, Marta. Van a venir, Claro. me han dicho que después de julio vienen. ¿Sí? Claro, entonces empezá a dejar de sentirte solita para hacer la invitación a crear más, ¿sí? Y otra vez, fíjate cuáles son los puntos de vista subyacentes que vos tenés sobre la economía de Santiago, sobre cómo está la gente en Santiago, sobre la política de Santiago, sobre el gobierno de Santiago, porque aunque nosotros no nos demos cuenta, nos vamos haciendo un punto de vista fijo y un punto de orden cuando es muy fijo, y entonces nos encontramos y vamos creando en nuestra realidad todo lo que nos diga que ese punto de vista es válido, ¿sí? Aunque nosotros creamos que no lo tenemos, porque está bien, yo liberé el punto de vista de las clases, liberé el punto de vista de mí, pero si yo sigo teniendo subconscientemente el punto de vista de que Santiago es una provincia que no tiene mucho dinero, o Santiago tiene una política corrupta y yo no soy corrupta, entonces nadie que tenga algo que ver con algún tema de corrupción tampoco va a poder llegar a vos. Yo soy de tal forma, entonces todo el que no coincida con tu energía tampoco va a poder llegar. Entonces otra vez, preguntas, ¿cómo puede mejorar esto? ¿Qué estoy defendiendo? ¿A qué me estoy aferrando? ¿Qué estoy rechazando? ¿Qué es lo que hay aquí que no estoy viendo? Y fíjate que volvemos al inicio de la clase. Preguntas que abran posibilidades que nos permitan tener más conciencia, ¿sí? De cualquier cosa. Gracias. Un placer. Gracias. Un placer, un placer. Bueno, no sé, ¿alguna otra pregunta por ahí? Bueno, Roxy, Bueno, nos veremos en la próxima. en la Zoom. próxima herramienta, que va a ser el 1 de junio, ¿no? Ajá. Uy, Miércoles el 1 de miércoles junio 1 de venimos, junio. pero Comenzamos venimos. con el mes nuevo. Y con Así la que otra bueno. creación. Y el 2 también. de junio, ya que les contamos que vamos a estar haciendo con Mari 15 días que se llaman la trilogía del dinero, ¿sí? Que vamos a estar basado en las herramientas de los 3 libros para mí más potentes de Access en lo que es dinero, que es cómo convertirse en dinero, saliendo gozosamente de la deuda y el dinero no es el problema, ¿sí? Eres tú. Bueno, basado en esos 3 libros vamos a estar haciendo esa trilogía de dinero. Son 15 llamadas a las 10 de la mañana, quedan grabados, y además de eso va a haber un grupo de Facebook, y además el dinero no es el problema. Porque... Así que si quieren salir de deudas o crear o convertirse en dinero, pueden contactarse con alguna de nosotras dos para que les demos la información de pago. Es carísimo, eso sí. Les avisamos, es carísimo, muy caro, no sé sí, si ustedes van a poder, son 3.500 pesos argentinos o $35 si están afuera, o sea, se pueden llegar a fundir, así que vean qué van a hacer. No sé, te la dejamos ahí, qué sé yo. Ustedes vean. Bueno, no es necesario tener los libros, sí, siempre los recomendamos porque son maravillosos los libros, pero bueno, no vamos a leer textualmente, así que no se requiere tener los libros. Sí, de verdad, tienen una gran cantidad de herramientas, todos los libros de Access, son maravillosos. Sí. Sí, los pueden tener en buena hora, es solo una elección. Dale, Lili, yo te escribo. Ahí está, Lili, genial. Bien, y las demás que quieran también inscribirse, bueno, tanto con Mari como conmigo, estamos a su disposición. Marta ya está dentro, ¿eh? Bueno, muchas gracias. No paro hasta ser asquerosamente millonaria. ¿Qué más es posible ahí? Mirá, ¿qué más es posible? Hay una cosa asquerosamente millonaria, una conciencia que tuve el otro día, antes de irnos. Todos los que estamos acá no tenemos ni 1, ni 2, ni 3 años, ya tenemos
Unos años. Varios años. Unos años. Hasta ahora, ¿crees que no fuiste capaz de crear 1 millón con todo lo que usaste, gastaste, comiste, compraste, desde los pañales, la leche, la pintura de uña, la ropa? ¿Crees que no hiciste 1 millón? ¿Qué tal si dejas de pedir 1 millón y empezás a pedir mucho más? Porque el millón ya lo tuviste. Se las dejo ahí. Sí, yo tuve Muy esa bueno. experiencia, sí, sí. Y fue como un antes y un después darme cuenta de eso. Cuando pedimos que queremos ser millonarios, somos, chicos, ya hemos creado más Lo de hemos 1 millón. creado. Entonces, ¿cuánto más podemos pedir en lugar de ser millonario? Yo ahora pido ser billonaria. ¡Yujú! Quiero ser billonaria. ¿Y qué más es posible? Bueno, gracias. Y yo tengo una pregunta también, porque A ver, Lili. Dale. una amiga de otro país que tenían otra moneda, entonces ellos decían, y sí, no sé, compré una Coca-Cola y eran 2 millones, y claro, suena raro. Claro. Claro. Entonces, bueno. bueno, ¿qué es Ojo lo que con vos eso. querés? ¿Qué es lo que vos querés? Es lo que cada uno de nosotros quiere. También yo puedo pedir, quiero ser millonaria en dólares. Y entonces ahí ya cambia. Un poquito Ahí cambia. claro, Ahí eso, cambia. por eso digo la Entonces, aclaración. claro, claro. Es así. Es como decía Roxy, veamos qué es lo que estamos pidiendo. ¿Qué queremos? ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Gracias a todos, gracias Roxy. Gracias a vos, Mari, gracias a todos. Y gracias a Nos los que lo vemos. vean en el futuro. Exactamente. Gracias a ustedes. Como siempre, muy bueno todo. Muy, Gracias, viene chicas bien todo hermosas. siempre. Está refrescada, como dijo otra compañera. Genial. Ajá. Gracias. Gracias. Gracias chicos. Chao, chao. Chao, chao.